Shalom, bendecidas y bendecidos, les mando muchos abrazos. En este video quiero platicar y presentar información sobre lo que está pasando respecto al conflicto entre Israel y la organización Hamas. Lo que me motivó a tocar este tema es mi profesión. Yo soy comunicólogo de profesión y he notado ciertas tendencias en medios de comunicación que están pintando este acontecimiento de una manera muy tendenciosa hacia ciertos ideales o hacia ciertos objetivos. Ese es el motivante principal y, por supuesto, al final tocaremos este tema desde una perspectiva cabalista, desde una perspectiva espiritual. Pero vamos a empezar desde el plano inferior, desde Malhut, desde la mera materialidad de esta situación. Y es importante, primero, quitarnos la idea de que todos los palestinos son terroristas y de que todos los palestinos odian a los judíos. Y también del otro lado, quitarnos la idea de que todos los judíos odian a los palestinos y que todos los judíos son radicales, porque no es así. Ya con esta idea clara de no generalizar, vamos a tener un mejor entendimiento. También quiero hacer énfasis que este video está pensado para el buen entendedor, porque para el buen entendedor, pocas palabras. Entre mayor es la ignorancia, más se necesitan los detalles. Así que espero que sepan interpretar y discernir sobre lo que están a punto de escuchar. Lo que he notado en muchos medios de comunicación es que se están refiriendo a este conflicto como Israel contra Palestina. Y no es así. Es Israel contra la organización Hamas en la Franja de Gaza. Israel no está atacando a todo el territorio palestino, solamente está atacando a la organización Hamas, que es la que controla en la Franja de Gaza. Solo está dirigiendo sus ataques ahí y estos han sido en respuesta. Pero antes de continuar, ¿quién es Hamas? Para entender mejor este conflicto debemos de saber quién es Hamas. Hamas o Hamas es un movimiento de resistencia islámico. Es una organización palestina que se declara como yihadista, nacionalista e islamista. ¿Pero qué significa yihadista? Vamos a definir yihadismo. Es un neologismo occidental, es decir, un término relativamente nuevo, utilizado para denominar a las ramas más violentas y radicales dentro del Islam político o islamismo. Por estos motivos, Hamas ha sido declarada una organización terrorista por los siguientes países: Estados Unidos, Japón, Canadá, Australia y por supuesto Israel. Algo interesante es que Israel ayudó a la creación de Hamas en 1987. Pero en este video no nos vamos a ir tanto a la historia. Nos vamos a centrar un poco más en el conflicto que se está dando ahora. Pero sí rescataremos estos puntos importantes para entender el contexto sobre este enfrentamiento. Desde 2017, Hamas asumió el control del gobierno de la Franja de Gaza. Y como dato, han atacado a Israel por los últimos 16 años. Hamas tiene denuncias por abusos a los derechos humanos. En 2002, la organización Human Rights Watch denunció a Hamas junto a otros grupos como una organización que realiza graves violaciones a las leyes humanitarias. En 2007, la organización Amnistía Internacional denunció a Hamas como responsable de numerosos abusos contra la población civil palestina, contra su propia población, como tortura, asesinatos, detenciones irregulares, etc., acusándolo junto a Fatah de ser responsable de la muerte de al menos 350 personas, así como también de cometer crímenes contra la humanidad. Por sus atentados suicidas, estas denuncias de Amnistía Internacional también se repitieron en 2008.
En 2008 se generó una fuerte controversia por la intención de Hamás de promulgar una ley penal según la Sharia, con penas de crucifixión, amputación de manos o flagelación. Hamás lo negó inmediatamente. En 2009, Amnistía Internacional denunció a Hamás por una campaña letal de secuestros, homicidios deliberados e ilegítimos, torturas y amenazas de muerte en la Franja de Gaza contra personas que acusaban de colaborar con Israel. En 2014, en su informe, Amnistía Internacional denunció a Hamás por restringir las libertades de expresión y reunión pacífica y por llevar a cabo una brutal campaña de secuestros, tortura y homicidios ilegítimos de palestinos, así como detenciones arbitrarias, torturar con impunidad y por la operación Estrangular Cuellos contra miembros de Fatah u otros disidentes. Ahora vamos a ver un video en el cual aparece Mossab Hassan Youssef. Él es hijo de uno de los más importantes jefes del grupo radical palestino Hamás, y no solo abandonó sus raíces familiares estrictamente islámicas al convertirse al cristianismo, sino que por 10 años trabajó en secreto como espía al servicio de la inteligencia israelí. Mossab Hassan Youssef dijo en una entrevista con la BBC que decidió espiar para los israelíes al descubrir que Hamás abusaba de su propio pueblo. Él dijo que quería que otros cuestionaran todo de la misma forma que él lo hizo. Él dijo que si lo hicieran así entonces, habría una esperanza de paz. Esta entrevista la realizó Lais Doucet de la BBC en el 2010. Ahora vamos a ver este video de él. Este video es del 2017 en una reunión en la UN Watch y estas fueron sus palabras. 2017. Israel, the occupying power, continues with its colonial policy and its daily violations. It continues to abuse, to arbitrarily detain, to carry out ethnic cleansing, steal land and natural resources, uproot trees, steal money, Israeli activity to Judaize Jerusalem, demolition of homes, confiscation of land and property, spoiling of natural resources. Racist violations perpetrated by Israel. Israel continues to commit various forms of human rights violations in Palestine. Israel, the occupying power, is advancing in its efforts of mass colonization and continued apartheid. Put an end to this colonialist regime. Apartheid, atrocities and massive destruction inflicted on the Palestinian people. War crimes, crimes against humanity, ethnic cleansing and state terror. Thank you, United Nations Watch. Shukran Sayyid Rais. I take the floor on behalf of the UN Watch. My name is Mossab Hassan Youssef. I grew up in Ramallah as a member of Hamas. I address the words to the Palestinian Authority, which claims to be the sole legitimate representative of the Palestinian people. I ask, where does your legitimacy come from? The Palestinian people did not elect you, and they did not appoint you to represent them. You are self-appointed. Your accountability is not to your own people. This is evidenced by your own total violation for their human rights. In fact, the Palestinian individual and their human development is the least of your concerns. You kidnap Palestinian students from campus and torture them in your jails. You torture your political rivals. The suffering of the Palestinian people is the outcome of your selfish political interest. You are the greatest enemy of the Palestinian people. If Israel did not exist, you would have no one to blame. Take responsibility for the outcome of your own actions. You fan the flames of conflict to maintain your abusive power. Finally, you use this platform to mislead the international community, to mislead the Palestinian society, to believe that Israel is responsible for the problem you create. Thank you. Ahora vamos a resumir lo que detonó este conflicto. Pero ¿cómo empezó todo? Un breve resumen. Empezó hace casi 2 semanas
con manifestaciones de palestinos en Israel. Los palestinos estaban inconformes porque estaba por desalojarse a 6 familias del barrio llamado Sheikh Jarrah. Esto provocó disturbios. Y la pregunta es, ¿por qué querían desalojar a 6 familias de sus hogares, a 6 familias palestinas? Para ello, debemos de saber que hoy en día muchas familias palestinas son desalojadas de sus casas con el amparo de 2 controvertidas leyes israelíes. Por un lado tenemos a la llamada Ley de Propiedad de Ausentes, que permite a Israel apoderarse de la propiedad de los palestinos que según Israel abandonaron o huyeron de sus casas durante el conflicto. Por otro lado, la Ley de Asuntos Legales y Administrativos permite a los judíos que puedan demostrar un título de propiedad anterior a 1948 reclamar sus propiedades en Jerusalén. Este fue un motivo, y otra situación que también los enfureció fue que la policía les prohibió reunirse en una de sus plazas favoritas, cerca de la ciudad vieja, durante las primeras semanas del mes de Ramadán, una fiesta muy importante para los palestinos. Estas situaciones provocaron disturbios, enfrentamientos entre palestinos contra la policía de Israel. Estas manifestaciones subieron de tono y los manifestantes comenzaron a agredir a la policía israelí con objetos, con piedras que lanzaban, incluso hasta con fuego. Todo se complicó aún más cuando las protestas llegaron a la mezquita de Al-Aqsa. Por supuesto, la policía tuvo que intervenir ahí para intentar calmar a esta protesta, y lo que sucedió fue, los manifestantes agredían a la policía y después se refugiaban en el lugar sagrado, en la mezquita de Al-Aqsa. Por supuesto, al agredir a un policía, la autoridad está en todo derecho de arrestar o proceder de alguna manera contra estas personas que estaban realizando ya esta violación de la ley. Puso más tensión y le echó más leña al fuego de esta situación. Es importante mencionar que la policía de Israel también está conformada por mujeres, también por musulmanes y por cristianos. Y como lo mencioné, recibieron agresiones muy fuertes, que por supuesto provocarían una reacción de la policía más enérgica porque ya se estaba violando la ley, se está agrediendo a la autoridad. Eso es demasiado grave en cualquier país. Durante el calor de estas manifestaciones, Hamas emitió un comunicado, o mejor dicho, un ultimátum, en el cual advertía a Israel una fecha límite para quitar a la policía de la mezquita de Al-Aqsa, para retractarse del desalojo de las familias del barrio Sheikh Jarrah y para dejar de reprimir estas manifestaciones. Evidentemente, Israel no respondió a este ultimátum y debido a ello, Hamas realizó el primer ataque al lanzar una serie de misiles a blancos civiles. Este ataque no fue a blancos militares o a edificios de la policía, no. Estos misiles fueron lanzados a la población civil de Israel, que afortunadamente el daño fue mínimo gracias a Kippat Barzel, a la cúpula de hierro, que protege a Israel de estos ataques. Aquí podemos ver cómo sube la escala de la gravedad de este conflicto al llevar una manifestación, un enfrentamiento entre policías y manifestantes a enfrentamiento con misiles. Y esto fue lo que generó la respuesta de Israel contra Hamas en Gaza. Ahora quiero que veamos este fragmento de entrevista realizada por Enlace Judío a Perla Reellner, una colombiana
que vive desde hace 35 años en Israel, en un kibutz que está a 7 kilómetros de la Franja de Gaza. Y quiero que vean cómo, durante la entrevista, Perla tiene que interrumpirla para dirigirse al refugio antibombas, porque en ese instante las alarmas antimisiles empiezan a sonar. ¿Escuchaste eso? Eso es, en mi teléfono hay una sirena, tengo una señal cuando hay ataques terroristas. Entonces ahorita tienes que bajar al refugio. No, porque no, me está avisando dónde van a caer. No acá, mira, por lo menos ahorita. ¿Escuchaste? ¿Empezaste a escuchar? Sí. Es la aplicación de la alerta roja. Sí, pero ¿escuchas los bombardeos? ¿Alcanzas a escuchar? Sí. Hay una sirena. Te dejo porque hay una sirena en mi kibutz. Te dejo. No, sí. Saba. Ahora quiero que veamos y escuchemos este otro fragmento de otra entrevista realizada a Perla Rellner. Que es una cosa horrible, y la condeno igual como condeno el ataque de los palestinos a los judíos, igual condeno el ataque de los judíos a los palestinos. No podemos vivir así. Los palestinos que viven en Israel son nacidos acá, tienen sueldo israelí, viven en los mismos edificios que nosotros, somos vecinos, tenemos que aprender a vivir en paz. Tenemos que aprender a vivir que los niños de Gaza no lloren y que los niños de Israel no lloren. Que la mamá de Gaza no sufra por su hijo que murió y que la mamá de Israel no sufra por su hijo que murió. Sí. Tenemos que tratar de vivir en paz. Tenemos un mismo padre que es Abraham. Somos primos y hermanos por sangre. Tenemos que aprender a vivir con nuestros vecinos. Ese es el deseo de los palestinos y de nosotros. Porque tú hablas con los pueblos palestinos y con la gente del pueblo, ellos quieren paz, quieren trabajar, quieren vivir, pero el gobierno de Hamas no se los permite. Ahora quiero que veamos este fragmento de este video de Sergio Bakari, de su canal Un Bakari Suelto en Israel. Este video se llama Desde Ashkelon, la ciudad más golpeada en Israel. Él fue a visitar a un amigo que tiene allá para que le platique de la experiencia que es vivir en una de las ciudades que están también muy cerca de la línea de fuego. Y durante la entrevista son interrumpidos por el sonido de las alarmas contra misiles para que fueran a su refugio a resguardarse. Es impresionante, vamos a verlo. El hecho de que estamos de pronto en la cama, suenan las sirenas, hay que levantarse, salir a la zona protegida. En nuestro caso, en nuestra casa, hay sirena. En 3 minutos volvemos. Amigos, hay otra sirena, así que otra vez salimos y enseguida vuelvo.
Ay, ay, ay. Disculpen, amigos. ¿Qué sintieron cuando se queda la cámara con la toma hacia la ventana, cuando se aprecia el misil? ¿Se imaginan que cada día se tenga que interrumpir la actividad porque constantemente suenan las alarmas día, tarde, en la noche, interrumpir el sueño porque los misiles no cesan de lanzarse? Al momento de estar haciendo el cierre de este video, el cual es martes 19 de mayo, 11 de la noche, van más de 3.100 misiles lanzados desde Gaza por parte de Hamas hacia Israel. Y esta es una idea de lo que las familias viven. ¿Cuál calma? ¿Cuál tranquilidad? ¿Cuáles noches tranquilas? Y de esto no se habla en los medios. Otros datos que no se dicen en los medios de comunicación, no en la mayoría, es que el ejército de Israel, antes de hacer un ataque, avisa a la población civil que desaloje el edificio o desaloje el área. Y para esto hay varias pruebas. Vamos a ver estos videos en los que queda claro que Israel lo que menos quiere es dañar a los civiles. ماشي حاضر حاضر الزنان بتضرب وبعدين ضربتين بعدها ماشي نزل على الارض الفاضيه بقول لك مش الزنان حتضرب اول وبعدين تضربوا البرج ماشي عم هذا لسه ايوه خلص ولا يهمك انا بدي اطلع بس لحسن الله اكبر احنا محترمين رايكم يا عمي احنا ما بنقول لكم بدنا نيجي غصب عنكم اعطينا 10 دقائق لا اخوي ليش 10 دقائق البيت احنا صار لنا ساعه نفس الناس بتلاقي الناس يرجعوا للعماره للبرج تبدو خطر من شارع والذي يضم هذه المقدرات لشعبنا الفلسطيني الان صاروخ جديد الان صاروخ يسقط الان برج كمان شويه بدنا تيجي الضربه الكبيره قديش بدها الضربه الكبيره من ورا ولا من وين؟ ورا ما بعرف ما قلنا لك في خرابه ورا ليش تهز الدور اللي قدام؟ طيب ماشي انا فاهم بس اخوي ان شاء الله بس العماره هذه تكسر ولا خلص يعني مش هيأثر على الدور اللي حواليها؟ ماشي Otra información que no están diciendo muchos medios de comunicación es que Hamas usa a su propia gente como escudo al colocar las plataformas que lanzan misiles en barrios poblados, al lado de casas. Y de esto también hay pruebas, hay fotografías y videos de cómo los misiles son lanzados desde Gaza, desde áreas completamente pobladas por civiles, y cómo usan edificios para propósitos militares. Vamos a ver las imágenes. Otra situación más que no mencionan es que la fabricación de misiles por parte de Hamas es una fabricación artesanal. Ellos mismos
se fabrican sus propios misiles, que por supuesto muchos son defectuosos y muchos de ellos no logran cruzar hacia Israel y explotan dentro de mismo Gaza. Por lo tanto, muchos fallecidos inocentes civiles dentro de Gaza han sido por los propios misiles de Hamas defectuosos que no logran cruzar y les explotan dentro de su propio territorio. Estos misiles artesanales se llaman Qassam. Otra evidencia más de que Israel, antes de derribar un edificio, avisa mediante mensajes de texto o llamadas telefónicas, es las grabaciones perfectas de los edificios al derrumbarse. ¿Por qué digo perfectas? Por la toma. Por eso los reporteros tienen tiempo de llegar, o los mismos civiles tienen tiempo de salirse y de grabar a esperar el ataque. Si el ejército no avisara, no tendríamos estos videos en los cuales se aprecia claramente cómo son derribados. Porque no habría aviso, sería sorpresivo, nadie tendría estas tomas tan impecables. Solamente es posible gracias a que Israel avisa que están enterados. Pero como te digo, esto no lo ves en medios de comunicación. Lo que ves en medios es Israel bombardea edificio de civiles, Israel bombardea edificio de medios, Israel bombardea, pero nunca te dice que previamente avisaron para que fueran desalojados. Y una manera de desalojarlos es impactan al edificio solamente con sonido sin destruirlo, y eso avisa a los civiles que salgan. Tengo el video donde se nota esto. Ahora, también muchos medios de comunicación están queriendo marcar la tendencia para que la gente crea que Israel es el terrorista, que Israel de la nada decidió atacar a Palestina para conquistar más territorio, para acabar con vidas de inocentes, y lo que no te presentan son videos como el que vamos a ver a continuación. Un líder de Hamas incentivando, dando la orden a su gente de que salga a matar judíos, de que salgan a matar civiles. Y aquí la gran diferencia que se ha dado en este conflicto, que Israel ha dirigido sus ataques a objetivos militares y a objetivos de Hamas, y Hamas dirige sus ataques a objetivos civiles. Han sido más de 3.100 misiles que ha enviado Hamas, que ha lanzado Hamas a Israel. Más de 3.100 misiles que no han logrado impactar todos por la cúpula de hierro, por esta tecnología llamada Kippat Barzel, que logra erradicar al 90% de misiles lanzados. Sí han logrado impactar varios misiles, pero se imaginan si esos 3.100 misiles hubieran impactado a blancos civiles, ¿de qué estarían hablando los medios? Pero no, eso no te lo cuentan. Y aquí está la prueba de que Hamas quiere atacar a civiles, a inocentes, donde realmente está invitando a genocidios. Mira el video y júzgalo tú mismo. امعطوا رقاب اليهود كلها هي تقف على العرق من هان 5 شيكل تشتري لك سكينه واضيه مضيها وهنا على طول حزه 5 شيكل 5 شيكل انك تذل دوله الكافر لا تجدن اشد الناس عداوه للذين امنوا اليهود والذين اشركوا لقد افسد اليهود لقد تغطرس اليهود وآن الآن حسابهم وآن الآن تدميرهم على Después de haber visto toda esta información, este es el momento preciso para analizar los titulares
de algunas noticias que están circulando en medios de comunicación, en redes sociales, etc. Será más fácil que notemos la manipulación que intentan ejercer sobre la opinión pública, sobre la opinión mundial respecto a este conflicto entre Israel y Hamás. Quiero enfocarme en un medio mexicano aquí en mi país. Este sitio me ha llamado la atención por sus publicaciones demasiado tendenciosas y que sirven como ejemplo para reflejar lo que he visto en muchos otros medios, los cuales, si los presento uno a uno, pues este video será muy largo. Enfoquémonos en estas publicaciones. Veamos este ejemplo, la misma noticia, el mismo titular, la misma fotografía, publicada 2 días seguidos. Y leamos el titular. Israel anuncia ataque generalizado contra Gaza. Palestinos denuncian 197 muertos. Aquí está el siguiente comparativo. Misma fotografía, diferente edición. Y el título del lado izquierdo dice así: el único laboratorio de pruebas COVID-19 de Gaza destruido por un bombardeo israelí. Y el de la derecha: aumentan a más de 210 los muertos por los bombardeos de Israel contra la franja de Gaza. Y leyendo el del lado izquierdo: el único laboratorio de pruebas COVID-19 de Gaza destruido por un bombardeo israelí. Recordemos que Hamás recibió millones de dólares para que los invirtiera en el bienestar de su pueblo, pero en lugar de ello se puso a fabricar misiles, a fabricar armas, olvidándose de las necesidades de su gente. Imagínense cuántos laboratorios para pruebas COVID pudo haber construido o cuántos hospitales más, en lugar de haber gastado en 4,000 misiles y en todo el armamento que aún tenga en su poder. Vamos ahora con la siguiente imagen. La del lado izquierdo: el gobierno palestino pide al mundo que actúe para detener la agresión de Israel. Países musulmanes condenan los ataques bárbaros de Israel contra palestinos. La del lado izquierdo: autoridades palestinas elevan a 181 los muertos en Gaza desde el inicio de la operación israelí. Suman 188 los palestinos muertos desde el inicio de la ofensiva israelí sobre Gaza, 55 de ellos niños. Todo es Israel contra Palestina, todo es Israel contra Palestina. Y recordemos que ni siquiera es contra Palestina, es contra Hamás. Vamos con las siguientes imágenes. Israel derriba edificio de oficinas de medios internacionales en Gaza. AP y Al Jazeera entre ellos. La del lado derecho: más de 30 escuelas han sufrido daños por bombardeos israelíes sobre Gaza. Save the Children. Y bueno, aquí yo creo que a Save the Children se le olvida el daño psicológico de niños que tienen que levantarse en las madrugadas para irse a refugiar porque suenan las alarmas antibombas en Israel por la cantidad excesiva de misiles que está lanzando Hamás contra ciudades de Israel. Esa violencia psicológica me imagino que no es importante para Save the Children. Estamos viendo información completamente dispareja, tendenciosa, y por eso quise que analizáramos estos titulares y sobre todo después de haber presentado toda la información que vieron hasta este momento en el video. Bueno, aquí solo les presenté los titulares de un medio de comunicación, pero estoy seguro que ustedes han visto titulares muy similares de otros medios y que son los que más están marcando tendencia. Son muy pocos los medios que están compartiendo la información justa, exacta e intentando ser lo más parejos posibles y lo más objetivos posibles. Pero desgraciadamente, las noticias que están dominando son las que están inclinando la balanza a favor de Palestina al ponerlo como la única víctima. Y recordemos que en las guerras siempre hay dos víctimas, en las guerras nadie gana. Ahora vamos a leer esta nota llamada Los objetivos de Hamás por Luis Fleischmann para Infobae, publicada el 13 de mayo del 2021. Y aquí nos dice que Hamás sorprendió a los israelíes ya que desde hace un tiempo Israel permite el suministro de mercancías a Gaza que provienen de Qatar y el flujo de dinero a las arcas de Hamás,
Al mantenerse el cese de fuego, la inteligencia israelí subestimó las aspiraciones bélicas de Hamás. Hamás y la yihad islámica arremetieron con misiles en una operación muy planeada, que si bien no garantiza la seguridad física de sus combatientes o el bienestar de su población, busca conseguir varios objetivos. Uno de los objetivos es aprovechar una autoridad palestina débil y desprestigiada. El lograr bombardear ciudades como Jerusalén y Tel Aviv le otorga un carácter heroico y cierta legitimidad como la única entidad capaz de revivir el tema palestino, abandonado por un mundo árabe inmerso en sus propios problemas, y ejercer el liderazgo sobre los territorios de la Cisjordania también. Y esto envía un fuerte mensaje a Mahmoud Abbas, líder de Fatah y de la Autoridad Palestina, quien decidió posponer las elecciones presidenciales de julio, temeroso de una victoria de Hamás. Aquí vemos un motivante completamente político para atacar a Israel. El segundo objetivo de Hamás es quebrar el proceso de normalización entre Israel y los países árabes del Golfo Pérsico. Quebrar un proceso de normalización, como el acuerdo o los acuerdos de Abraham con apoyo tácito por parte de Arabia Saudita. En pocas palabras, sabotear una creciente reconciliación árabe e israelí. Desgraciadamente, eso es lo que quiere Hamás. Más fragmentación, más separación. Se estaba dando una reconciliación, pues quiere sabotear, no quiere reconciliación Hamás. Aquí nos queda claro quién busca la paz y quién busca la guerra. Bueno, quien quiera leer la nota completa, vaya al sitio de Infobae. Y el tercer objetivo de Hamás fue provocar un levantamiento de ciudadanos árabes israelíes. Esto quizá haya sido la victoria más dolorosa de Hamás, porque en la ciudad mixta de Lod hubo pogromos por parte de árabes contra judíos que incluyó ataques a sinagogas, vecinos judíos y destrucción de propiedad. Y para ello está como evidencia el video que vimos en el cual el líder de Hamás incita a que salgan con cuchillos a cortar los cuellos. Esta es información que tiene que saber el mundo, y no es justo que los medios no revelen las cosas como son. Y así como revelan de manera enérgica los ataques de Israel y dicen el saldo y todo lo que sucede, que es su deber informar, así también deberían de informar este tipo de situaciones con respecto a Hamás, porque es Israel contra la organización terrorista Hamás. Yo creo que ya es suficiente información para que te generes una opinión, te generes un criterio sobre lo que desencadenó este conflicto actual. Y también sin duda es alimentado por los grupos radicales de ambos lados. Del lado de Israel, los judíos radicales, al llevar a cabo burlas, también ataques, están alimentando esta guerra. Y por supuesto, los radicales palestinos. Y aquí entramos ya un poco a la Kabbalah. Enseñanzas breves. A pesar de que se tocó este tema, no significa que Espacio Kabbalah o un servidor apoyemos la guerra, no es así. Un estudiante de Kabbalah siempre va a buscar la reconciliación con las otras partes, nunca la exterminación. Un estudiante de Kabbalah va a buscar la unidad siempre, la luz, proteger la vida, el amor. Pero bueno, esta situación se está dando. No nos queda más que investigar para conocer bien la verdad del origen y sobre ello llevar a cabo nuestras oraciones, nuestras plegarias, nuestras acciones donde vivamos. Porque una gran enseñanza cabalista es que hasta el conflicto más mínimo dentro de tu contexto social familiar se desencadena en un conflicto más grave como una guerra.
Si discutiste con tu hermana, con tu hermano, si discutes con tu vecino, si estás en guerra con tu vecino por alguna situación, si te peleas en el tráfico mientras manejas con alguien más, si te peleas por un lugar en la fila, por un estacionamiento, cualquier conflicto de esa índole desencadenan conflictos de índoles más graves. Así que, si deseamos que esta guerra termine pronto, lo que tenemos que hacer es terminar nuestras guerras con nuestros cercanos. Dejar de tener hasta las discusiones más absurdas. Si lo empezamos a lograr, se erradicarán las guerras de escalas más altas. Esa es una gran enseñanza de la Kabbalah. Otra, como lo mencionábamos, los radicales, los extremos. Por eso el árbol de la vida tiene sus 3 columnas. La columna derecha, la columna izquierda y la columna central. Por la columna central es que subimos de Malhut a Yesod, de Yesod a Tiferet, de Tiferet a Dat y de Dat a Keter, lineal. Cargarse en los extremos es negativo, nos desconecta, nos desvía, nos hace descender espiritualmente. Los pensamientos radicales siembran mucha negatividad en el mundo, con conocimiento, con difusión de lo que creamos que es verdad, con nuestra actitud, con nuestro amor al prójimo. Esos radicales tienen que disolverse, sobre todo con conocimiento, porque el ser radical es ignorancia. Por eso la importancia de elevar nuestro Da'at, nuestro conocimiento, conciencia. Buscar la unidad con todos los seres humanos, el entendimiento, el respeto, la tolerancia. Rezar mucho porque ya no mueran inocentes, porque ya no muera nadie, porque ya no existan grupos violentos, porque ya no existan ataques, porque ya no exista la mala prensa, la desinformación. También lamentablemente la prensa vende mucha violencia, mucho sensacionalismo porque lo consumimos y difunde todos los videos como este que buscan poner las cosas como realmente están sucediendo para que la gente despierte y no esté confundida llevando a cabo movimientos o luchas erróneas. Y como lo mencioné al inicio de este video, debemos de enfocarnos en que no todos los palestinos son terroristas, no todos los palestinos odian a los judíos, ni todos los judíos odian a los palestinos. Hay muchos palestinos y muchos judíos que quieren la unidad. Habemos muchas personas en el mundo que queremos la unidad con los demás. Enfoquémonos en eso. Que no te atrapen los medios de comunicación con su venta de rivalidades, porque no es así. El día de hoy nos quieren vender que las mujeres están en guerra con los hombres, que los judíos están en guerra con todos los palestinos y muchos ejemplos más, y no es así. Somos más los que estamos buscando la unidad con el prójimo, el amor, y muchas veces, desgraciadamente, por los políticos es que la gente se separa y la gente entra en guerras y los platos rotos los pagan los inocentes. Y por eso quiero cerrar este video recordando los versos de esta canción de Residente. La canción se llama Guerra, una canción que te recomiendo. Compártela también, busca el video en YouTube, Guerra de Residente, y parte de su letra dice así: a la guerra la mato sin darle un balazo, a la guerra le dan miedo los abrazos, la guerra con camuflaje se viste, así nadie ve cuando se pone triste, la guerra pierde todas sus luchas cuando los enemigos se escuchan, la guerra es más débil que fuerte, no aguanta la vida,
por eso se esconde en la muerte. Tienes que escuchar esta excelente canción y también vámonos con este hermosísimo video que es un mensaje de unidad, una muestra de unidad. Este video es del canal Kululam, en el cual podemos ver aproximadamente a 1000 personas, entre ellos cristianos, musulmanos y judíos, se juntaron para cantar la canción de Bob Marley, la de One Love, un amor. Ellos no se conocían. Este proyecto se realizó hace unos años y se reunieron en la Torre de David en Jerusalén. Es bellísimo este video. Ve al canal a verlo. Kululam, One Love, Bob Marley, una muestra de unidad increíble. Cristianos, judíos y musulmanes juntos cantando, mandándole amor al universo, al mundo. Bellísimo. Por supuesto que se puede. Claro que se puede. Claro que podemos lograr la unidad. Les mando muchos abrazos, bendiciones. Que el Creador ilumine sus caminos y nosotros seguimos conectados.